Bienvenidos a nuestra cita semanal con el misterio. Quiero darles la bienvenida y agradecer a quienes se han suscrito al canal y mandar un gran saludo a las personas que están mirando el programa en este momento. Recuerda que puedes buscarnos en Facebook en nuestra página, El Buscador Mundos. Si quieres contarnos tus experiencias o solicitar que hablemos de algún tema, puedes hacerlo a través del correo electrónico que es conectadosalmisterio@gmail.com. Vamos a ver qué tenemos para el programa de hoy. Conoceremos una mansión embrujada la cual se mantuvo misteriosamente en construcción ininterrumpida durante 38 años. Descubriremos el misterio de las calaveras de cristal y nos asombraremos con unos seres procedentes de la mitología celta, pero particularmente ubicados en Galicia. Vamos allá. En la localidad de San José, en California, existe una gran mansión rodeada de bellos jardines, que si bien desde el exterior no parece nada fuera de lo normal, en su interior encierra muchos misterios a lo largo de su historia. Uno de los mitos que envuelven la construcción de la famosa mansión Winchester en San José, California, es que los carpinteros trabajaron durante 38 años las 24 horas del día para construirla. Sarah Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839 en New Haven y a los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester. Tras varios años de matrimonio nació su hija Annie, la cual moriría trágicamente un mes más tarde víctima de una enfermedad. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sarah. A principios de 1880 falleció su suegro Oliver Winchester y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, parte de la compañía de armas y alrededor de unos 20 millones de dólares, una enorme fortuna para la época, Sarah nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. Según cuenta la leyenda, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados en la empresa de su marido durante la guerra. Sarah se puso en contacto con una medium porque, según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La pitonisa le dijo a Sarah que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester y le recomendó que se mudara a California. Sarah compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte edificó sin descanso. El resultado fue una imponente mansión de 4 plantas, surgida por su propia imaginación, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, 2 sótanos e incluso con una ducha de agua caliente, calefacción central y 3 ascensores. La leyenda afirma que Sarah pensaba que manteniendo la casa en permanente construcción, ningún fantasma podría instalarse en ella. Con el pasar del tiempo, las órdenes que Sarah daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más incomprensibles. Tal vez el terremoto que en 1906 derribó una buena parte de la edificación la afectó profundamente, o, según otras fuentes, la mujer empezó a temer a los fantasmas y para despistarlos y que no pudieran localizarla dentro de la casa, hizo construir los laberínticos pasillos, las escaleras que no conducían a ninguna parte y las puertas que daban al vacío. Parece ser que Sarah tenía una obsesión con el número 13 y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas y en las paredes de madera. Muchos tramos de escalera sumaban 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas de las habitaciones
También sumaban 13. En esa época se rumoreaba que en ocasiones Sarah Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torre de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja. A la mañana siguiente, Sarah entregaba unos nuevos planos de construcción a su capataz. Tachada de excéntrica por sus vecinos, Sarah, una mujer culta que siempre vestía de negro hiciera frío o calor, prefería refugiarse en su casa para dedicarse a diseñar sin descanso, en lugar de hacer vida social. Equipó la mansión con 3 ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras, con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica, diseñadas para recorrer más espacio a menos altura, debido a la artritis paralizante que padecía Sarah. En cuanto a los verdaderos motivos de Sarah Winchester para construir su extraña casa, Mary Jo Ignoffo, su biógrafa oficial, desvela que la millonaria estaba suscrita en numerosas revistas y publicaciones dedicadas a la arquitectura. El origen de su afición le venía de su padre, un carpintero que amasó una pequeña fortuna construyendo ambulancias durante la guerra. Para Ignoffo, la mansión de San José tan solo era el taller en el que la señora Winchester ponía en práctica todas sus ideas extraídas de las revistas, como encargar a Tiffany las vidrieras de la casa o combinar el estilo Reina Ana del edificio con cosas tan modernas para la época como 3 ascensores o calefacción central. Durante casi 4 décadas, Sarah Winchester dio empleo a 22 carpinteros, los cuales, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella. Unos años antes de la muerte de Sarah Winchester, el 5 de septiembre de 1922, un artículo periodístico titulado El taller de una mujer arquitecto contó que no serían más de una docena las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con un gran talento para la composición. Todas las historias de espíritus tienen razón de ser, pero ¿realmente hay fantasmas en la mansión Winchester? ¿Había decenas de almas clamando justicia en la cabeza atormentada de la heredera de la fortuna de los Winchester, o solo es una curiosa leyenda? En la actualidad, la mansión Winchester es un monumento nacional en Estados Unidos, y los visitantes pueden explorar sus recovecos y sus pasadizos a través de visitas guiadas, en las que se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en sus laberínticos pasillos y no encontrar la salida, además de toparse con algún espíritu, quizás el de la propia Sarah Winchester. El misterio de las calaveras de cristal, ¿genuinas o falsas? Los propietarios de 13 calaveras que aparecieron durante el siglo XIX las presentaron como antigüedades precolombinas. En enero de 1924, una joven llamada Anna Michelle Edge recibió el día de su cumpleaños un regalo muy inesperado. Hacía unos meses que había llegado a Belice, por entonces Honduras británica, en una expedición liderada por su padre, el aventurero británico Frederick Albert Michelet. El grupo, integrado por representantes del Museo Británico y especialistas en la cultura maya, había comenzado a excavar en una zona selvática conocida como Punta Gorda. Allí habían hallado un complejo arquitectónico que bautizaron como Lubantum, la ciudad de las piedras caídas, y fue en él donde la joven descubrió uno de los 13 cráneos de cristal repartidos hoy por el mundo en colecciones públicas y privadas. Objetos rodeados de leyendas y misterios, convertidos en estandarte del movimiento New Age,
que inspiraron la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Los cráneos de cristal de cuarzo se han vinculado a los pueblos mesoamericanos precolombinos, aztecas, toltecas, mayas, pero sin embargo no hay nada certero sobre su origen, ni documentos de las excavaciones, pero tampoco se sabe con certeza cómo los encontraron ni cuándo. Hay quien los considera piezas de arte mexicano, tal vez usadas en las iglesias como base para los crucifijos. Otros se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias alienígenas, vestigios de la legendaria isla de Atlantis o del supuesto continente de Lemuria, o incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Más allá de todo eso, lo cierto es que siempre se ha cuestionado su autenticidad. Apenas guardan relación con el sello estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, habitualmente de basalto y caliza y ocasionalmente de oro. Hoy, la comunidad científica las sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. Michelet aseguró que el cráneo, que bautizó como del destino, tendría más de 3.600 años de antigüedad. Sin embargo, técnicas recientes confirmaron que no son tan antiguas como afirman sus propietarios. Seguramente no pasan los 150 años y se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo. La calavera de Michelet no sería una excepción. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en Lubantum, sino en Londres, donde su padre la adquirió en una subasta en 1943. Fue precisamente en ese año cuando Michelet presentó a la comunidad científica su tesoro, esculpido en una sola pieza de cristal de roca con un tamaño casi real, unos 22 centímetros de diámetro y unos 5 kilos de peso. El explorador dijo haberlo hallado en Belice y afirmó que la mandíbula articulada de la pieza apareció 3 meses después en el mismo lugar. También aseguró que el cráneo al cual bautizó del destino tendría más de 3.600 años de antigüedad y que los mayas lo utilizaron con fines mágicos y rituales. Los expertos, por otro lado, no mostraron interés por una pieza sin contexto. No se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo ni documentación sobre el yacimiento. Años más tarde, Anna explicaría que todas las pruebas se habían perdido durante un ciclón. Pero, ¿por qué, si la calavera salió a la luz en 1924, no se hizo pública hasta 1943? Verificar la autenticidad del cráneo del destino resultaba muy complicado en los años 40 y 50. Al estar hecho de cuarzo piezoeléctrico, material con el que se fabrican hoy en día los circuitos de ordenadores. No podía datarse mediante métodos científicos como el carbono 14, solo aplicable a materia orgánica. La única forma de salir de dudas era analizando la técnica de su tallado. Con este fin, en 1970, Anna Michelet prestó la calavera a los laboratorios de la empresa informática Hewlett-Packard en Santa Clara, California. Sorprendentemente, los expertos concluyeron que la pieza no debería existir. Según relataron en un informe, el cristal fue tallado contra su eje natural, por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho añicos. Además, la ausencia de arañazos o trozos descartaba el uso de instrumentos de metal. Los investigadores determinaron que la pieza había sido esculpida con diamantes y sus detalles con arena de silicona y agua. Habrían sido necesarios 3 siglos para concluir el trabajo. En su interior hallaron un prisma bien formado y orificios para permitir el paso de la luz, y en las cuencas de los ojos se observaron unas lentes cóncavas perfectas. De ahí que cuando la calavera se iluminaba por su base, diese la impresión de que ardía. Más tarde, investigadores del Museo Británico también escudriñaron la pieza con detalle, pero ninguna pista le llevó a su origen. Durante los 60 años en que Anna la custodió, la expuso en numerosas ocasiones.
A su muerte recayó en su amigo Bill Homan. Homan permitió al Instituto Smithsonian estudiarlo entre 2007 y 2008. Tras aplicar tecnologías como la tomografía computarizada y el análisis con microscópico electrónico de barrido, se llegó a la conclusión de que el artefacto se había tallado con probabilidad hacia 1930. Sin dudas, todo un misterio. Algunas de ellas se pudo constatar de que eran falsificaciones. Eso era muy común en la segunda mitad del siglo XIX, ya que los objetos precolombinos tenían mucha demanda por los coleccionistas. Sin embargo, para muchos, el origen de ellas sigue siendo a día de hoy todo un misterio. Los mouros que aparecen en la mitología gallega son anteriores a la entrada de los musulmanes en España. A pesar de la similitud de la palabra con moros, no tienen nada que ver. Existen varias hipótesis sobre el origen del nombre. Una de las más aceptadas es que la palabra mouro hace alusión a los habitantes de la Mauritania, y es posible que la corriente megalítica de idólmenes de Galicia tenga su origen cultural que no material en la Mauritania. La presencia de genes norteafricanos en la costa occidental de la península pueden tener que ver con migraciones neolíticas procedentes del norte de África. Otra de ellas dice que este término procede del prefijo prerrománico mor, que significa piedra, ya que en las leyendas contadas a lo largo y ancho de Galicia aparecen siempre vinculados a castros, rocas y penedos. Por otra parte, mor es también un prefijo latino que significa muerte, representado en las leyendas como túmulos funerarios o tumbas, en las que también solían estar presentes estos seres conocidos como os mouros. La mayoría de las leyendas los describen como hombres y mujeres de piel blanca y pelo rubio, de gran altura. Los hombres eran de constitución fuertes y las mujeres de gran belleza. Se dice que ocuparon tierras gallegas y gran parte del norte de España, empezando por Asturias, donde también es bastante conocida esta leyenda. Se cree que podrían ser los habitantes de los castros, celtas o incluso habitantes anteriores a ellos. Otras leyendas los describen como gentes oscuras de piel, venidos de tierras lejanas del continente africano, mientras que las mouras tenían fama de hechiceras y solían ser rubias y de piel blanca, de ahí que también se les asocie con los pueblos del norte de Europa. A pesar de diversas versiones, en la gran mayoría de leyendas se los asocia a la construcción de dólmenes, túmulos, castros, ruinas romanas y cualquier otro tipo de ruinas anterior a los celtas y de los que se desconoce su origen. Incluso en algunas leyendas se llega a decir que son antropófagos e incluso que tienen poderes mágicos. Se dice, por ejemplo, que dando una patada en el suelo pueden abrir una brecha y entrar por ella al subsuelo donde se esconderían. En muchas de esas leyendas se cuenta que aún viven actualmente escondidos bajo los túmulos y castros en grandes palacios. Estos palacios se dice que estaban llenos de tesoros, por los que hubo una época en el pasado en que se expoliaban los restos arqueológicos en busca de estos, destrozando así parte de las estructuras históricas. En los relatos, los mouros aparecen como constructores y habitantes de mamoas, túmulos funerarios, castros, minas romanas y por extensión todo tipo de ruinas con orígenes inmemoriales como castillos medievales o algunos pasos del siglo XVII, con entradas en forma de arcada. Los mouros trabajaban en la orfebrería y físicamente en algunos casos eran oscuros de piel, como si fueran gente ajena a la tierra gallega. Mientras que las mouras tenían fama de hechiceras y eran rubias de tez blanca, ojos azules, vestidas normalmente con ropas blancas y que solían poseer objetos de oro. En otras ocasiones, estas aparecían como enormes serpientes que había que desencantar.
A pesar de que los mouros eran poderosos y paganos, vivían de forma muy similar a la del campesinado gallego, dado que este pueblo no conocía otra forma de vida. Daban sepultura a sus muertos y los honraban, escuchaban misas de su culto y tenían sus propios sacerdotes. Además, les gustaba comer carne, beber vino y danzar por las noches, y era muy dado que las mouras intentaran seducir a los campesinos. Eran bastante difíciles de ver, ya que se mantenían ocultos, salvo en dos momentos del día: en el amanecer, que era menos frecuente que nos lo pudiéramos encontrar, y el anochecer. Aún así, había una fecha en la que siempre salían y se mezclaban con más naturalidad con el resto de los campesinos, y esa era la noche de San Juan. Se dice que fueron los primeros en poblar Galicia y que fueron expulsados de ella. Sin embargo, cuenta la leyenda que no todos se marcharon y se quedaron a vivir en lugares secretos. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Recuerda que puedes contarnos tus experiencias o solicitar que hablemos de algún tema en particular haciéndolo al correo electrónico conectadosalmisterio@gmail.com. Vamos a ver qué tenemos para el próximo programa. ¿Cómo es y cómo funciona el traje volador que prueba Reino Unido? Conoceremos los misterios de la cueva de Ellora, en India, y hablaremos acerca del avistamiento de ovnis sobre plantas nucleares en Francia. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana cuando estemos conectados al misterio. Hasta entonces.